Mi profesora estúpida cortó el tubo de mi bomba de insulina porque pensó que eran auriculares. Mi madre casi le arranca la cabeza. No la culpo. Teníamos una profesora que era un auténtico tormento. Súper estricta, sin venir a cuento. Tenía fama de hacer llorar a los alumnos durante las exposiciones. Una vez, una chica dijo que quería ser médica para encontrar una cura contra el cáncer, porque su hermanita tenía cáncer infantil, y la profesora se rió y soltó que para eso habría que ser lista de verdad. Esto fue en el instituto, por ahí en 2011, cuando todavía usábamos auriculares con cable. Soy diabética tipo 1 desde los 4 años y uso un monitor continuo de glucosa y una bomba de insulina. Tenía un plan educativo individualizado, así que todos los profes estaban informados de mi situación y sabían que necesitaba la bomba en clase. A veces hacía ruiditos, y yo tenía que sacarla del bolsillo para regular la insulina. También podía necesitar beber un zumito, y tenía permiso para hacerlo cuando lo viera necesario. Como te imaginarás, esa profesora estaba en guerra con cualquier cosa que tuviera pilas. Y bueno, hoy en día uso el móvil para mirar mi glucosa y administrarme la insulina. Para quien no sepa cómo funciona una bomba de insulina, es un aparatito que se conecta al cuerpo mediante un tubito por el que pasa la insulina, que necesito para vivir, básicamente. Y esta profesora, además, tenía la manía de ser retorcida a propósito. En vez de hacer como los demás profes y decir, nada de móviles en clase, dejadlos en mi mesa, lo cual me habría permitido explicar que era mi bomba de insulina, y normalmente respondían, ah, vale, perdona. Pues no. Pues, ella no. Ella hablaba en clave, como si estuviera en una obra de teatro. Se paseaba por la clase lanzando indirectas del tipo, tened cuidado con lo que hacéis, que yo lo veo todo. Os creéis muy listillos, pero los adultos sabemos lo que tramáis. Ese día en particular, pensé que había pillado a alguien con auriculares. Yo no estaba escuchando música ni nada, así que me quedé tranquila. Lo siguiente que sé es que apareció detrás de mí con unas tijeras. Tardé un rato en darme cuenta de lo que había pasado, porque me quedé en shock. Ya estaba acostumbrada a que los profes pensaran que estaba trasteando con el móvil o que se molestaran cuando sonaba la bomba en medio de un examen, pero nadie jamás me había tocado el dispositivo, y mucho menos cortar el tubo que literalmente me mantiene viva. Lo primero que sentí fue el calor, no el de la sangre ni el del cuerpo, sino un calor seco que me subía por el cuello, como si mi piel se hubiera dado cuenta antes que yo de que algo irreversible acababa de pasar. Me quedé quieta, congelada en esa silla de pupitre de madera, escuchando a mi alrededor las respiraciones contenidas de mis compañeros. Nadie dijo nada, nadie se movió. Solo se escuchó el sonido hueco de las tijeras al cerrarse una vez más, como un eco, aunque ya no cortaban nada. Me giré despacio, con un nudo en el pecho, y la vi. La profesora, la misma que una vez se burló del cáncer de una niña, me miraba con una expresión de satisfacción retorcida, como si acabara de impartir una lección ejemplar. Nada de dispositivos en clase, dijo en voz baja, apenas un susurro, pero cargado de veneno. ¿Qué ha hecho? Mi voz salió ronca, apenas audible. Miré hacia abajo. El tubo, el que conectaba mi bomba de insulina al catéter en mi abdomen, colgaba inerte, partido por la mitad como un cordón umbilical recién cortado. Mi cuerpo empezó a temblar. El sistema entero se apagó. Sin insulina, mi glucosa empezaría a subir en cuestión de minutos. Y eso, para mí, no es un susto. Es una sentencia. Una compañera, Carla, se levantó de golpe. Está enferma, joder. Tiene diabetes tipo 1. ¿No lo ves? La profesora frunció el ceño, retrocediendo medio paso, pero sin parecer sorprendida. Más bien ofendida. No me hables así. ¿Y tú? Me señaló con la tijera aún en la mano. Si estás enferma, deberías tener más cuidado con lo que llevas encima. Aquí no sois especiales. Las normas son para todos. Mi visión empezó a emborronarse. Sentía las manos frías y el estómago revuelto. Carla me ayudó a levantarme. Yo ni siquiera podía sostenerme bien. Me llevaron a la enfermería mientras la profesora seguía hablando sola en clase, intentando justificar lo injustificable con frases vacías. En la enfermería no sabían qué hacer. La enfermera, una mujer mayor, amable pero sin formación específica, me dio un zumo mientras llamaba a mi madre. Tardó 5 minutos en llegar. 5. Entró como una tormenta, sin saludar, sin preguntar, sin respirar. ¿Dónde está? ¿Quién? Preguntó la enfermera. La hija de puta que le cortó el tubo a mi hija. La enfermera se quedó pálida. Yo intenté decir algo, pero no pude. Las lágrimas caían sin fuerza, sin ruido. Mi madre me miró y entonces sí, se rompió. Pero no de la forma en que las madres se rompen por dentro. No. Esta vez fue hacia afuera. Gritó, exigió, insultó, amenazó con denunciar a la escuela entera.
La directora apareció 20 minutos después, con cara de funeral. Fue un malentendido, dijo. Esa frase maldita. ¿Un malentendido? Mi madre se echó a reír con rabia. Un malentendido es cuando pisas el pie de alguien. Esto es un delito. No hubo disculpa. No hubo nada. Solo un montón de profesores fingiendo no saber nada del plan educativo individualizado. Todos se hacían los tontos. No teníamos conocimiento, decían, pero sí que lo tenían. Todos lo sabían. Habían firmado el documento. Mi madre tenía copias. Pero cuando quiso presentar una queja formal, nos dieron largas. Lo revisaremos internamente. Ya la llamaremos. Tenga paciencia. Pero no llamaron. Esa misma noche, mi madre me miró con una calma extraña mientras cenábamos en silencio. Voy a hacer ruido. Mucho ruido. Esto no se queda así. Yo asentí. Tenía miedo. Pero algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que estaba, empezó a endurecerse. Una semana después, fui a recoger mis apuntes al instituto. Una compañera me pasó una hoja doblada. Sin decir nada. Solo me la puso en la mano y se fue. La abrí. Dentro había una fotocopia. Era una copia del plan educativo individualizado, con mi nombre, firmado por todos los profesores, incluida ella. Alguien lo había guardado. Alguien había decidido que no estaba sola. Lo primero que hicimos fue escanear esa copia. Mi madre tenía el rostro tenso mientras pasaba el documento por la impresora multifuncional del salón, como si fuera una prueba de ADN recién encontrada. Me fijé en la firma de la profesora. Su nombre, con esa letra fina, inclinada hacia la derecha. No había dudas. No podía negarlo. Era su firma, y ahí estaba, junto a la de todos los demás. «Esto cambia todo», dijo mi madre, con una voz tan baja que casi no la escuché. Ya no pueden esconderse detrás de la ignorancia. A la mañana siguiente, volvimos a la escuela. Yo no quería ir. Me sentía como si caminara directo a una emboscada. Pero mi madre insistió. Tienen que verte. Tienen que saber que no te escondes. Cuando cruzamos la puerta del instituto, todos nos miraron. Alumnos, personal de limpieza, profesores. Era como si trajéramos una bomba en la mochila. La directora no nos recibió. Estaba ocupada. Siempre estaba ocupada. Así que mi madre pidió hablar con la orientadora pedagógica, la misma que se había desentendido días atrás. «Esto no debería haber salido del archivo», dijo nerviosa, mirando el papel como si quemara. «Pero salió, y usted firmó. ¿Sabe lo que eso significa?», preguntó mi madre, con la voz tan serena que asustaba. La orientadora no respondió. Solo nos dijo que se abriría una revisión interna. Otra vez esa frase, pero esta vez no íbamos a esperar. Esa noche, mi madre escribió un post en Facebook. No dio nombres ni detalles exactos, pero fue contundente. Contó lo que me había pasado. Mencionó que soy diabética tipo 1, que me habían cortado el tubo de la bomba, que había documentos desaparecidos y que todo había sido minimizado. El post se compartió más de 200 veces en menos de 24 horas. Recibimos mensajes privados de padres, de exalumnos, incluso de una antigua profesora jubilada que dijo: «No me sorprende. Esa mujer lleva años haciendo daño, pero siempre supo cómo salir ilesa». Fue ahí cuando se formó el grupo. Primero fue una conversación entre mi madre y otra madre que había tenido problemas con la misma profesora. Luego se sumaron más. Se creó un grupo de WhatsApp. Madres contra el abuso escolar, lo llamaron. Yo odiaba el nombre. Me parecía exagerado. Pero al ver los mensajes que empezaban a llegar, se me heló la sangre. Una madre contó que su hijo con TDAH había sido obligado a quedarse sin recreo para que aprendiera a controlarse. Otra escribió que su hija, con ansiedad diagnosticada, había sido ridiculizada en medio de una exposición oral hasta llorar. Había un patrón, y todos los caminos llevaban a la misma persona, pero nadie había hecho nada. Nadie había denunciado, por miedo, por impotencia, porque sabían que la escuela protegería a los suyos. Pero ahora, algo se había roto. ¿Y si no sirve de nada?, le pregunté a mi madre una noche, mientras mirábamos el grupo en silencio. Ella me miró y dijo algo que nunca olvidé. «Si tú no haces ruido, ellos siguen durmiendo tranquilos». Pocos días después, un mensaje sacudió el grupo. Una chica escribió: «No sé si sirve de algo, pero tengo un audio de hace unos días». La profesora dijo algo muy feo. Todos pidieron que lo compartiera. Tardó unos minutos en subirlo. Cuando por fin se reprodujo, escuchamos su voz, nítida, sarcástica. Esta generación se cree especial por tener una enfermedad. En mis tiempos, eso no era excusa para saltarse las reglas. Silencio. Luego otra voz, probablemente de un alumno, murmuraba algo que no se entendía. Pero la profesora remató con una frase que me dejó temblando. «Si quiere vivir conectada a un tubo, que lo haga fuera de mi clase». Mi madre lo escuchó 2 veces.
Luego se levantó, fue a su escritorio y sacó un sobre. Vamos a la inspección educativa. Y fuimos. Con el audio, con la fotocopia firmada, con todo, presentamos una queja formal. Esta vez, con pruebas, con rabia, con miedo, pero también con algo nuevo, con testigos. 2 semanas después, recibimos una carta en casa. El instituto iba a recibir una visita de la inspección educativa, una revisión institucional. Lo que no sabíamos era que alguien ya se había adelantado y había advertido a todos. La carta decía que la visita se haría en carácter de urgencia y sin previo aviso a los miembros del cuerpo docente. Pero en cuanto pisé el instituto ese lunes, lo supe. Alguien había hablado. Los pasillos, normalmente caóticos y llenos de murmullos, estaban extrañamente silenciosos. Los profesores llevaban ropa más formal de lo habitual, y los alumnos tenían ese brillo incómodo en los ojos que solo aparece cuando saben que hay algo fuera de lugar. La profesora, ella no estaba. Está de baja médica, me dijo Carla en voz baja, mientras dejábamos las mochilas en las taquillas. Dicen que tiene migrañas. Justo ahora, ¿no? Respondí. No sonó como sarcasmo, sonó como un escudo. La inspectora llegó a las 10:43 de la mañana, alta, delgada, con el pelo recogido en un moño tan tenso como su expresión. Se presentó como María del Carmen Ruiz, y su sola presencia parecía estirar el aire. Nadie la acompañaba, ni cámaras, ni asistentes. Solo una carpeta negra que llevaba sujeta al pecho, como si fuera una extensión de su cuerpo. Las clases no se suspendieron, pero ella se movía de aula en aula como un espectro. Tomaba notas, hacía preguntas, observaba. A mí no me llamó, ni ese día, ni el siguiente, y eso fue lo que empezó a inquietarme. Pasaron 3 días. A la profesora seguíamos sin verla, pero ya no se hablaba de migrañas. Un rumor empezaba a tomar forma, que se la habían llevado a otra sede por precaución, que la estaban protegiendo mientras evaluaban la situación. Una mañana, en el recreo, vi a uno de los profesores que había firmado mi plan individualizado, el de historia. Un hombre gris, de esos que enseñan como si recitaran una receta. Me acerqué. ¿Usted firmó esto? Le mostré una copia del documento. La miró como si fuera dinamita. Yo... sí, pero no sabía que seguía vigente. Pensé que se había perdido, ¿no? Le corté. Estaba cansada de las excusas. Mira, no deberías estar mostrándole esto a cualquiera. Esto puede traerte problemas, dijo bajando la voz. ¿A mí? ¿Por qué a mí? No respondió. Solo se fue. Esa misma tarde, al llegar a casa, mi madre estaba en el sofá con el móvil en la mano. Me hizo una seña para que me acercara. Me senté a su lado. Me mostró la pantalla. Era un mensaje. Anónimo. Corto. Frío. Tu hija no es la única con algo que perder. Cierra la boca. Mi estómago se hundió. Era la primera vez que el miedo se volvía físico, real, palpable. Llamamos a la policía. Mostramos el mensaje. Pero dijeron que, sin un remitente identificable, no podían hacer mucho. Aún así, mi madre guardó el pantallazo. Me abrazó con fuerza esa noche, más que de costumbre. Te juro que nadie te va a volver a tocar, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo quise creerle. Los días pasaron lentos. La inspectora seguía allí, ahora entrevistando a padres. Algunos hablaban, otros no. El grupo de WhatsApp se dividió. Había quienes querían seguir adelante con la denuncia colectiva, y otros que temían represalias. Una madre escribió: mi hijo tiene miedo de que le bajen las notas. Dice que los profes lo miran raro desde que hablé. Ese era el clima. Una mezcla de indignación, miedo y algo peor, desconfianza. Y entonces, pasó. Un viernes por la tarde, cuando ya estaba en casa, Carla me llamó. Su voz temblaba. Tienes que ver esto. Está en el grupo del instituto. Abrí el chat. Había una imagen, difusa, mal enfocada, pero clara en su mensaje. Una foto mía en clase, sacando la bomba del bolsillo, con un texto encima. Ya sabemos que tu tubo mágico no te hace especial. Alguien había estado guardando esa foto. Alguien la compartió con la intención de humillarme. Mi corazón latía tan fuerte que no escuchaba nada más. Me quedé sentada en la cama, con el móvil entre las manos, sintiendo como todo el progreso, toda la fuerza que había intentado construir, se deshacía como papel mojado. Esa noche no dormí. Al día siguiente, el móvil no paraba de vibrar. Mensajes, capturas, apoyo, pero también burla. Y entonces, a las 8:17 de la mañana, recibí un mensaje de un número que no conocía. Tengo más fotos, pero también tengo la verdad. Si quieres saberla, ven al parque frente al instituto. Sola. Estuve más de 1 hora sentada frente al espejo del baño, con el móvil en la mano, leyendo y releyendo ese mensaje como si pudiera encontrarle una segunda intención.
Tengo más fotos, pero también tengo la verdad. Esa frase me taladraba la cabeza. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Quién era? ¿Un chantaje? ¿Una trampa? ¿Una confesión? A las 10:00 en punto salí de casa. Mi madre dormía todavía. No quería involucrarla en esto, no por miedo, sino por vergüenza. Había algo en ese mensaje que me hablaba directamente a mí. Una parte oscura, sucia, pero íntima. Algo personal. Me senté en el banco de piedra frente al parque, con la mochila en las piernas. El frío de la mañana me calaba los huesos, pero no me moví. No había nadie más. Solo los árboles sin hojas, una bicicleta abandonada y el crujido de la grava bajo mis pies cuando los movía. Entonces, apareció. Era un chico, alto, delgado, con una sudadera gris y la capucha puesta. No lo reconocí de inmediato. Solo cuando se acercó y se sentó a unos metros de mí, bajando la capucha, lo ubiqué. Se llamaba Danny. Estaba 2 cursos por encima del mío. Siempre fue callado, de esos que nadie recuerda si falta a clase. Pero ahora, ahí estaba, con el móvil en la mano y una cara pálida, casi enferma. ¿Tú mandaste el mensaje?, pregunté. Asintió sin mirarme. Después, sacó un pendrive del bolsillo y me lo tendió. Aquí tienes todo, dijo. Pero necesito que sepas por qué lo guardé. No lo entendía. No todavía. ¿Tú hiciste las fotos? No todas. Algunas sí. Las otras me las pasó ella. Se refería a la profesora. La misma que cortó mi tubo. La que me dijo que no era especial. La que estaba de baja. ¿Ella? ¿Por qué te las pasaría? Danny tragó saliva. Sus ojos, rojos por dentro, miraban el suelo. Ella tenía algo conmigo. No como piensas. No era una relación. Era manipulación. Me usaba para saber qué hacían los alumnos. Me decía cosas como vigílalos, mira si usan el móvil, graba si alguien se pasa de listo. Y al principio lo hice. No pensaba. Me hacía sentir importante, como si yo fuera su cómplice, su protegido. Sentí como mi estómago se retorcía. Cada palabra era como una piedra que me hundía más. ¿Y por qué lo guardaste todo? Porque empezó a asustarme. Me pedía cosas más raras. Me mandaba audios insultando a otros profes, incluso al director. Hablaba de ti, de tu enfermedad. Decía que eras una niña mártir, que usabas eso para manipular a todos. Mis manos temblaban. No sabía si quería pegarle, abrazarlo o vomitar. ¿Y por qué ahora? Me miró por primera vez. Tenía los ojos hinchados. Porque me di cuenta de que me convertí en algo que odio. Y no podía más. Guardé el pendrive sin decir nada. Me levanté y me fui. Él no me siguió. Esa tarde lo abrí en el ordenador de mi madre cuando ella salió al supermercado. Dentro había carpetas con fechas, fotos, audios, incluso capturas de pantalla de conversaciones con otros profesores. Pero lo más fuerte fue un video, una grabación dentro de la sala de profesores. La calidad era mala, pero se escuchaba claro. La profesora decía: si esa niña colapsa en clase, será culpa suya por creerse especial. Yo he tenido alumnos peores y ninguno necesitó un aparato pegado al cuerpo. Es puro drama. Después se reía. Y otro profesor también, uno que aún me daba clase. Cerré el archivo y me quedé mirando la pantalla. Esto ya no era un problema solo mío. Era una red, una forma de pensar, de actuar, de protegerse entre ellos. Esa noche, se lo conté todo a mi madre. Por primera vez, lloré de verdad. No de miedo ni de rabia, de agotamiento. Ella me abrazó, fuerte. No dijo nada, solo me sostuvo. A la mañana siguiente, llevamos el pendrive a la inspección educativa. La inspectora no pestañeó mientras lo revisaba. Solo nos pidió una cosa: no hablen de esto con nadie. La situación es más grave de lo que imaginan. Horas después, recibí un mensaje de Carla. Hay algo raro pasando. Están revisando los móviles de los alumnos en secretaría. Dicen que es por seguridad, pero solo llaman a los que estuvieron contigo. Ese mensaje de Carla me dejó helada. Revisar los móviles de los alumnos. ¿En serio? ¿Desde cuándo la escuela tenía ese poder? Y sobre todo, ¿con qué excusa? Me quedé un rato mirando la pantalla sin saber si debía contestar, correr al instituto o apagar el teléfono y no volver nunca. Volví a leer el mensaje. Solo llaman a los que estuvieron contigo. Esa frase pesaba, porque no era solo sobre mí, era sobre Carla, sobre los otros chicos del grupo, sobre los que sabían demasiado. Le escribí rápido. ¿Te llamaron a ti? Aún no, pero a Javi sí. Le dijeron que era por una investigación interna, que necesitaban ver si tenía contenido inapropiado. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Contenido inapropiado. La excusa más vieja del libro. Sabía exactamente lo que estaban buscando. El vídeo de la profesora, las fotos, el audio, las pruebas. Querían eliminar cualquier rastro. Llamé a mi madre.
Le conté todo, atropellando las palabras. Ella no me dejó terminar. Tienes que sacar el pendrive de casa. Hoy. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si están dispuestos a intimidar niños para borrar pruebas, no van a parar ahí. Confía en mí. Esa tarde, fui a casa de mi tía Marta. Ella vivía a las afueras de Valladolid, en un piso lleno de plantas y cuadros con frases cursis. Le conté solo lo justo, que necesitaba guardar algo importante en su ordenador por un tiempo. No preguntó, solo asintió y me abrazó fuerte. Marta siempre fue así, de esas personas que saben cuándo no es momento de hablar. Al día siguiente, en el instituto, todo parecía normal, pero no lo era. Se notaba en los ojos de los alumnos, en los silencios incómodos, en los profesores que ya no saludaban. Era como si hubieran repartido un guión entre todos y lo estuvieran interpretando sin convicción. En el recreo, Carla me llevó al baño y me enseñó su móvil. Me lo devolvieron hace media hora. Estuvieron revisando todo. WhatsApp, galería, incluso las notas. Dijeron que era por sospechas de ciberacoso. Me miró. Pero no me lo dijeron directamente, solo lo insinuaban y miraban tu nombre. ¿Y encontraste algo borrado? Sí, el audio de la profesora. Desapareció. Esa palabra. Desapareció. Me golpeó como un puñetazo. Estaban borrando pruebas desde dentro. Esa misma tarde, nos reunimos en secreto con algunos padres en casa de uno de ellos. Cerraron persianas, pusieron móviles en modo avión. Era como una escena sacada de una película de espías. Pero no tenía nada de emocionante. Era triste, trágico. Allí nos enteramos de todo. Un padre había recibido una carta del instituto diciendo que su hijo estaba siendo investigado por difamación digital. Otro había sido citado por conducta disruptiva en redes sociales. La estrategia era clara: desacreditar a los alumnos para invalidar sus testimonios. Pero hubo algo que lo cambió todo. Una madre, callada hasta entonces, sacó una carpeta. Dentro había copias impresas de correos electrónicos entre profesores. Los había conseguido su marido, que trabajaba en la administración de un centro educativo diferente y sabía cómo detectar cuando alguien intentaba borrar trazos digitales. No pude acceder a todo, dijo, pero esto lo imprimí antes de que lo borraran. Mirad, leí uno de los correos. Estaba firmado por la profesora, fechado 2 días después del incidente del tubo. Si conseguimos desacreditar a la madre y mostrar a la niña como inestable emocionalmente, podemos cerrar este asunto antes de que llegue más lejos. Hablad con vuestros alumnos más fieles. Controlad el discurso. La sala entera quedó en silencio. Incluso mi madre, que siempre parecía tener una respuesta, una amenaza legal, un plan, esta vez se limitó a cerrar los ojos. Respiró hondo. No van a parar, dijo. Entonces tenemos que ir más allá, respondió Carla. Si juegan sucio, nosotros también. Todos la miramos. Era la chica más callada de la clase, la que siempre evitaba confrontaciones. Pero ahora tenía los ojos encendidos. Vamos a hacer público todo esto. Todo. No solo las fotos, los correos, las voces, los rostros. Yo dudé. Sentí miedo. Pero al mismo tiempo, un tipo de fuerza nueva me recorrió el cuerpo. Ya no éramos solo víctimas. Éramos testigos. Y si no hablábamos, nadie más lo haría. Esa noche creamos una cuenta en Instagram, La Verdad del Aula. Y antes de subir nada, recibimos un mensaje directo. Si publicáis algo, lo pagaréis. Todos. Lo que sentí al leer ese mensaje fue diferente. No era miedo. Ya no. Era rabia. Una rabia fría, meticulosa. De esas que no te hacen gritar ni llorar. De esas que te hacen pensar con más claridad de lo normal. Miré la pantalla del móvil durante varios minutos, mientras el grupo de WhatsApp explotaba con mensajes. Todos lo habían visto. Todos sabían que habíamos sido amenazados. Nadie respondía con bromas esta vez. Nadie decía «no pasa nada», porque ahora todos entendían que esto ya no era solo un problema escolar, era personal y era sucio. Mi madre fue la única que no pareció sorprendida. «Es lo que hacen los cobardes», dijo mientras removía el café sin mirar. «Amenazan cuando ya no pueden controlar lo que viene». Subimos la primera publicación esa misma noche. Una imagen. La copia escaneada del plan educativo individualizado con todas las firmas. Nada de rostros, nada de nombres completos. Solo hechos. Texto claro. Información objetiva. El pie de foto era simple. Todos sabían. Nadie actuó. En menos de una hora, teníamos más de 500 seguidores. En 2, se duplicó. En 4, llegó la primera llamada del instituto a casa. «Buenas tardes, soy la directora del centro. Necesitamos hablar con usted y su hija. Preferiblemente mañana a primera hora». Mi madre colgó sin responder. La conocía lo suficiente para saber que lo haría a su manera. Esa noche apenas dormí.
Soñé que estaba en clase, pero todos me miraban como si fuera invisible. Cuando desperté, tenía el móvil en la mano. Lo desbloqueé por reflejo. Notificaciones. Cientos. Comentarios de alumnos de otros institutos. Mensajes de apoyo. Y también de odio. Si no te gusta el sistema, vete a otro colegio. Estás manchando el nombre del centro por tu drama. Pero entre todos los mensajes, uno me paralizó. Yo también fui su alumna. Y me arruinó la vida. Venía de una cuenta con foto de perfil borrosa. Nombre falso. Pero el mensaje continuaba. Me humilló delante de toda la clase por tener epilepsia. Me dijo que exageraba los síntomas para no hacer exámenes. Tengo ataques de ansiedad desde entonces. Gracias por hablar. Me has dado valor. Lloré. No de tristeza, de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que hacer ruido había servido de algo. Al día siguiente, la inspectora educativa volvió al instituto. Esta vez, pidió vernos directamente. A mí, a mi madre y a Carla. Nos citaron en una sala pequeña, con paredes de corcho llenas de carteles motivacionales que no motivaban a nadie. María del Carmen, la inspectora, estaba seria, pero distinta. Algo en su manera de hablar había cambiado. Hemos recibido múltiples reportes, algunos desde la cuenta que han abierto ustedes, y otros de padres que han visto el contenido. Voy a ser clara. Esto va a escalar. Mi madre cruzó los brazos. ¿Escalar cómo? A nivel judicial, respondió sin dudar. Estamos considerando trasladar toda la información a la Fiscalía de Menores. Lo que ha ocurrido aquí no es solo negligencia. Es encubrimiento institucional. Silencio. Yo no sabía si alegrarme o vomitar. Judicial. Fiscalía. Esas palabras daban vértigo. Pero, añadió ella, si siguen publicando material que comprometa la identidad de profesores o alumnos, podríamos tener problemas por el otro lado. Les pido discreción y que me dejen actuar. Mi madre respiró hondo. Estaba a punto de decir algo, pero se contuvo. Me miró. Yo asentí. De acuerdo, dijo ella al final. Pero si ustedes fallan, nosotros no vamos a callarnos otra vez. La inspectora nos miró largo rato antes de responder. No pienso fallar. Durante los días siguientes, mantuvimos la cuenta activa pero sin nuevas publicaciones. Solo frases, reflexiones, testimonios anónimos. El movimiento creció. La gente comentaba, compartía. Algunos medios locales empezaron a preguntar. Querían entrevistas, nombres, rostros, pero no los dimos. No todavía. Y entonces llegó la noticia. Un profesor, el de historia, había sido suspendido de forma preventiva. Era uno de los que se reía en el vídeo, uno de los firmantes del plan, y uno de los que sabíamos que había encubierto a la profesora. El instituto no lo comunicó oficialmente, pero lo supimos, porque dejó de venir, porque recogió sus cosas en un horario extraño, porque alguien lo vio salir por la puerta trasera con la cara tapada. La profesora seguía desaparecida, de baja, pero su nombre ya flotaba en cada conversación del instituto, y no como antes. Ahora, nadie la defendía. Ni siquiera los que antes callaban. Esa misma noche, Danny, el chico que me entregó el pendrive, me llamó por primera vez. «Necesitas ver esto», dijo sin saludar. «No está en el pendrive. Es algo que guardé por miedo». ¿El qué? Un diario. De ella. Lo encontré. Lo leí. Hay cosas que no puedes ni imaginar. Esa noche no pude esperar. Cogí el bus hacia el barrio de Danny en cuanto colgué. Tardé 20 minutos en llegar. Él me esperaba en la puerta de su edificio con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. No dijo nada al principio. Solo me hizo una seña para que lo siguiera. Subimos en silencio hasta su piso. Su madre no estaba. Me llevó a su habitación. Olía a incienso barato. Había una pila de cuadernos viejos sobre el escritorio y una pantalla de ordenador encendida, mostrando una carpeta abierta. Diario, MLC. Lo encontré en una caja de cosas que me dio antes de su baja médica, dijo con desdén, usando los dedos para hacer las comillas en el aire. Me pidió que las tirara, pero algo me dijo que mirara primero. Le di una mirada rápida. La carpeta estaba llena de fotos de hojas escaneadas, todas escritas a mano. Y no era letra bonita, era letra obsesiva, apresurada, tensa. Comenzamos a leer juntos. Al principio parecía un diario normal, quejas del día a día, críticas al sistema educativo, a sus compañeros, a los alumnos. Pero cuanto más avanzábamos, más oscuro se volvía. Los padres de ahora educan monstruos con excusas. Déficit de atención, ansiedad, autismo, diabetes. Cualquier cosa sirve para evitar la disciplina. No me sorprende que la niña del tubo me odie. Es lo único que la define. Sin eso, no es nadie. Pasé la página y sentí un frío recorriéndome la espalda. Si la expongo en público, se derrumba. Pero no puedo hacerlo directamente. Tengo que hacerla parecer inestable,
Que pierda el control sola. Así todos verán quién es en realidad. Levanté la vista del monitor. Dani me miraba, pero no decía nada. No hacía falta. Lo que acabábamos de leer era la confirmación de lo que siempre habíamos intuido, pero nunca pudimos probar. Que no fue un accidente, ni un malentendido. Fue premeditado, planeado, al detalle. ¿Cuánto hay?, pregunté con la voz temblando. Más de 100 páginas. Algunas solo tienen frases sueltas. O dibujos. Hay una donde repite tu nombre 20 veces. Literalmente, como una lista. Volví a mirar la pantalla. Ahí estaba. Mi nombre. Una y otra vez. En distintas caligrafías. Algunas tachadas, otras subrayadas. Una de ellas con una flecha que decía debilidad. Me mareé. Me senté en el borde de su cama. Esto no es solo crueldad. Es una obsesión. Es enfermedad, dijo él, muy bajo. Lo miré. ¿Por qué lo guardaste? Tardó un momento en responder. Porque no sabía si me creerían, y porque me daba miedo lo que eso decía de mí, de que yo confié en alguien así, de que yo formé parte de eso. No supe qué decir. Le apreté la mano, no como perdón, no como consuelo, solo como una forma de decir, lo entiendo. Me llevé una copia del diario en un USB. Esa noche no se lo mostré a mi madre, no porque quisiera ocultárselo, sino porque sabía que necesitaríamos una estrategia clara. Ya no estábamos ante un caso de negligencia, estábamos ante un caso clínico, un peligro real. Al día siguiente, la inspectora nos citó de nuevo. Le mostré el diario. Lo leyó sin pestañear. Luego nos pidió que no lo compartiéramos públicamente. Aún, esto va más allá de lo administrativo. Esto requiere una intervención psicológica urgente. Si se hace público sin control, la arrinconaremos. Y cuando una mente así se siente acorralada, no terminó la frase. No hizo falta. Esa misma tarde, mientras decidíamos los siguientes pasos, Carla nos llamó llorando. Ha vuelto. La han visto entrar al instituto esta mañana. No fue por la entrada principal, fue por detrás, con alguien del equipo directivo. Dicen que solo vino a recoger unas cosas, pero no lo sé. Algo no va bien. Tiene la misma sonrisa de siempre. Colgué. Miré a mi madre. Estaba blanca. Esto va a explotar. Y explotó. Al día siguiente, un alumno desapareció. No volvió a casa después de clase. Su nombre era Álvaro. Era uno de los que estaban en el grupo. Uno de los que apoyaron la cuenta. Uno de los que sabían todo. Álvaro no era mi mejor amigo. Ni siquiera hablábamos mucho, pero el nudo que sentí en el estómago cuando me dijeron que no había vuelto a casa fue inmediato, visceral. Carla fue la primera en escribirlo en el grupo. ¿Alguien ha visto a Álvaro? No responde desde ayer. Su madre ya fue a la policía. Era sábado por la tarde. Todos estábamos en casa, o fingiendo estar. La noticia se esparció como incendio seco. Primero en el grupo, luego en redes. En menos de una hora, el nombre de Álvaro ya era tendencia local en Twitter. ¿Dónde está Álvaro? El instituto guardaba silencio. Ni una nota oficial, ni un comunicado. Solo susurros de pasillo y profesores evitando hacer contacto visual. Yo no podía quedarme quieta. Me sentía responsable, aunque sabía que no tenía sentido. Álvaro había compartido publicaciones de la cuenta. Había comentado. Había defendido. Pero nunca estuvo en el foco. Nunca fue protagonista. ¿Por qué él? Llamé a Dani. Le conté. Es ella, dijo sin dudar. Está contraatacando. Nos está diciendo que puede tocarnos. A cualquiera. Me dolió cómo lo dijo. Como si ya fuera algo aceptado. Como si el terror formara parte del paisaje. Esa noche no dormí. Nadie lo hizo. A las 7 de la mañana del domingo, la madre de Álvaro publicó una foto en su perfil de Facebook. Lo mostraba de pequeño, con una sonrisa desdentada y una camiseta del Barça. Debajo, un mensaje. No me detendré hasta saber qué pasó contigo, porque sé que esto no es normal. No desapareciste, te hicieron desaparecer. La publicación tenía más de 1000 comentarios en 3 horas. Y fue entonces cuando Carla envió un audio al grupo. No sé cómo decirlo. Encontré algo en el móvil de Álvaro. Me lo pasó hace una semana. Dijo que por si le pasaba algo. El audio fue seguido por una imagen. Era una captura de pantalla de un correo electrónico. Remitente: mlc.profesora@gmail.com. Fecha: 2 días antes de su desaparición. Asunto: sabes demasiado. Cuerpo del mensaje: si sigues hablando, no solo tú saldrás perjudicado. A veces el silencio es el único refugio para los que ya están marcados. Se me erizó la piel. La policía, cuando Carla intentó entregar esa prueba, la ignoró. Podría estar manipulada, dijeron. No tenemos acceso al móvil original, pero todos sabíamos que era real. Lo sabíamos por cómo temblaba Carla al contarlo.
Lo sabíamos porque reconocíamos el tono, esa maldita manera de escribir que ya habíamos leído en el diario. Pero lo que vino después fue aún peor. El lunes, el director del instituto reunió a los alumnos en el gimnasio. Dijo que estaban colaborando con las autoridades y que Álvaro tenía problemas personales. Lo insinuó. Lo dejó caer, como si fuera un chico inestable, como si su desaparición fuera una huida voluntaria. Me hervía la sangre. Al terminar la reunión, me acerqué al director. ¿Eso es lo que vais a hacer? ¿Manchar su nombre para protegeros? No sabes lo que estás diciendo, hija, respondió con una sonrisa tensa. Estas cosas son delicadas. No soy tu hija, le solté. Y sí sé lo que digo. Vosotros sabéis lo que pasó. O sabéis a quién cubrir. Me fui antes de que respondiera. Esa noche subimos todo. La captura del correo, un resumen del contenido del diario, partes del audio donde se reía de Álvaro y de otros alumnos. Fue una publicación brutal, honesta, sin nombres completos, pero con todo el peso de la verdad. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Una exalumna, que se había graduado hacía más de 10 años, escribió un comentario largo, detallado, donde contaba que también había sido víctima de la misma profesora, que había intentado hablarlo, pero nunca nadie la escuchó. Dijo que ella también recibió correos, que fue amenazada, que terminó dejando el instituto por salud mental, y no fue la única. En cuestión de horas llegaron más, decenas. Había un patrón, una red de silencios, de víctimas, de traumas enterrados. Esa madrugada, mi madre me despertó sacudiéndome los hombros. Tenía el móvil en la mano. Me lo mostró sin decir palabra. Un periódico nacional había publicado un artículo. Profesora de instituto en Valladolid investigada por acoso sistemático y desaparición de alumno vinculado a caso. Y en la foto, estaba yo, de espaldas, con la bomba de insulina visible. No ponía mi nombre, pero ya no hacía falta. Esa mañana, al llegar al instituto, alguien había pintado en la pared del edificio: "No somos víctimas, somos testigos". El grafiti apareció un miércoles por la mañana, justo encima del letrero oxidado que decía "Y es Ramón y Cajal". No era grande, ni elaborado. Solo esas 6 palabras, pintadas con spray negro, con la precisión de quien lo escribió en silencio y con urgencia. No sabíamos quién lo había hecho, pero tampoco importaba, porque hablaba por todos. Por mí, por Carla, por Dani, por Álvaro, por cada nombre que empezaba a aparecer en los mensajes, en las publicaciones, en los susurros de pasillo. Esa mañana algo era distinto. Los profesores nos evitaban. Los alumnos, en cambio, nos miraban con una mezcla de respeto y miedo. Algunos se acercaban, nos daban las gracias en voz baja. Otros simplemente asentían al cruzarse con nosotros, pero nadie nos ignoraba. Durante la primera hora, la directora hizo un anuncio urgente por megafonía. Todas las actividades lectivas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. El centro se encuentra en colaboración directa con la Policía Nacional. La palabra policía sonó como un disparo, y lo fue. A las 10:00 entraron al instituto. No uno, varios agentes, de paisano, algunos con carpetas, otros con tablets. Iban aula por aula, hablando con ciertos alumnos. No sabíamos con quién, ni qué preguntaban, pero cuando se acercaron a mí y me pidieron salir al pasillo, sentí como todo el cuerpo me vibraba. ¿Eres la administradora de la cuenta Urla Verdad del aula?, preguntó uno de los agentes con tono firme pero correcto. Sí, respondí sin vacilar. Necesitamos hablar contigo y con tu madre. ¿Estás de acuerdo? Asentí. Llamaron a mi madre. Ella llegó en menos de media hora. Entramos juntas a una de las aulas vacías, donde improvisaron una especie de sala de entrevistas. Nos explicaron que, tras la publicación del diario y de los correos, la inspección educativa había derivado el caso directamente a la Unidad de Delitos Informáticos y a la Fiscalía de Menores. Lo que habéis hecho es valiente, dijo una de las agentes, pero también muy delicado. Hay implicaciones legales, tanto para ella como para la institución que la encubrió. Después de 2 horas de declaración, salimos al patio. Carla estaba esperándonos. ¿Van a detenerla, verdad?, preguntó en cuanto me vio. No lo han dicho, pero se están moviendo rápido. Y se movieron. Esa misma tarde, las redes estallaron. Un vídeo grabado por un alumno desde una ventana mostraba a la profesora siendo escoltada fuera del edificio, por una salida lateral. Iba con gafas oscuras, el rostro desencajado, intentando taparse con una carpeta. No gritaba, no lloraba, solo caminaba, como si ya supiera que ese momento llegaría. Los comentarios se multiplicaron. Algunos la defendían. Decían que era una mujer estricta, nada más, que se estaba exagerando todo. Pero eran pocos.
Muy pocos. La mayoría hablaba de su arrogancia, de los años de abuso, de lo que se había callado por miedo o por comodidad. Y mientras tanto, Álvaro seguía sin aparecer. Durante días, los medios se enfocaron en la detención de la profesora. El director del instituto dio una rueda de prensa patética, culpando a fallos administrativos y una mala gestión de recursos humanos. Intentó deslindarse, pero no lo consiguió. Los padres comenzaron a retirar a sus hijos del centro. El claustro se desmoronó, y entonces ocurrió. El lunes siguiente, a las 7 de la mañana, recibimos una notificación en el grupo. Álvaro ha aparecido. Tardamos segundos en reaccionar. Estaba vivo. Estaba deshidratado, confundido, con síntomas de estrés postraumático, pero vivo. Lo habían encontrado en un albergue rural a las afueras de Palencia. Había ido solo. Dejó el móvil en casa. No quería que lo encontraran. Lo entrevistaron médicos, psicólogos y finalmente la policía. Lo que dijo no nos lo esperábamos. Había huido porque creyó que iban a hacerle daño, porque recibió una carta física, sin remitente, donde le decían que sabían dónde vivía, qué rutas tomaba, y que si hablaba más, harían que desapareciera de verdad. La había guardado, y la entregó. La letra era la misma del diario. Las pruebas se amontonaban, y los muros del silencio institucional empezaban a caer. Pero entonces, el giro final. Una mañana, el abogado de la profesora filtró a la prensa que ella había estado en tratamiento psiquiátrico desde hacía años, que sufre un trastorno de la personalidad, que la escuela lo sabía, que firmaron un acuerdo de confidencialidad para mantenerla activa en funciones, que la protegieron. Y no fue solo el instituto, fue el sistema, la Consejería de Educación de Castilla y León, la administración, todos. Yo leí esa noticia en casa, sentada en el sofá con mi madre, en completo silencio. La profesora no era un caso aislado, era un síntoma, y por fin lo sabíamos todos. Pero aún faltaba una cosa, contar lo que pasó después, con cada uno de nosotros. Han pasado 3 años desde entonces. No sé cómo empezar este capítulo, porque no se siente como un final. Se siente como una herida cicatrizada. No duele todos los días, pero cuando cambia el clima, se nota. Me preguntan mucho si volvería a hacerlo todo, si valió la pena el ruido, la exposición, el miedo, y la respuesta es sí, porque callarse habría sido como morirse en silencio. Y yo no me morí. Estoy en 2º año de psicología en la Universidad de Salamanca. No fue casualidad. Quise entender qué pasó. ¿Por qué alguien como ella, tan carismática para algunos, tan destructiva para otros, fue capaz de manipular a todo un sistema? Y también quise entenderme a mí, saber de dónde venía esa fuerza que descubrí tarde, cuando ya no había marcha atrás. Pero no soy la única que cambió. Mi madre, por ejemplo, dejó de trabajar como administrativa en el centro de salud del barrio y se convirtió en portavoz de una asociación de padres con hijos con enfermedades crónicas. Da charlas en institutos sobre derechos educativos, planes individualizados y protocolos de emergencia. La llaman de colegios de todo el país. Nunca más volvió a quedarse callada. Y a veces, cuando llega tarde a casa con la voz gastada, me sonríe y me dice: «Estoy devolviendo lo que me quitaron aquel año». Carla estudia periodismo en Madrid. Sacó matrícula de honor en la EBAU. Tiene un blog que se volvió viral, donde escribe sobre violencia institucional en la escuela. Fue ella quien publicó el artículo que puso fin a la carrera del director, después de una investigación minuciosa y brutal. Hoy en día, muchos le tienen miedo, y eso la hace sonreír. Dani se mudó a Galicia con su padre. Lo último que supe es que está estudiando informática y trabaja con una organización que combate el ciberacoso. Sigue en terapia, pero está bien. Me escribió hace unos meses. Me dijo: «A veces tengo miedo de haber sido parte de su juego, pero sé que romper con eso fue el principio de todo». Yo le respondí que a veces los testigos son más valientes que las víctimas. Álvaro, por suerte, sigue entre nosotros. No volvió al instituto. Se presentó por libre y aprobó. Estudia en Barcelona y escribe poesía. Publicó un libro el año pasado. En la dedicatoria dice: «A los que no se dejaron hundir, aunque el mar se tragara la orilla». No volvió a hablar mucho del tema, pero cuando lo hace con verdad, sin adornos, con esa mirada que tiene la gente que ha conocido la oscuridad y decidió volver. La profesora, oficialmente, fue declarada no apta para el ejercicio docente por un comité médico y judicial. Fue ingresada en un centro psiquiátrico bajo tratamiento obligatorio. No cumple condena penal, pero tampoco puede volver a trabajar con menores. Su nombre desapareció de los registros públicos del instituto. Borraron sus fotos. Cambiaron el profesorado, pero no el daño.
La última vez que escuché su nombre fue en boca de una periodista que intentó convencerme de dar una entrevista para un documental. Me negué. No quería que ella volviera a ocupar espacio en mi vida. Ya no le pertenece. El instituto fue intervenido. La inspección educativa destituyó a gran parte del equipo directivo. Se reestructuró el cuerpo docente. Se implementó un programa de acompañamiento psicológico para estudiantes y se redactó un nuevo protocolo de actuación ante casos de discriminación o acoso institucional. Hoy es otro lugar, pero nunca más será inocente. Y yo sigo aquí. A veces recibo mensajes de chicos de 15, 16 años. Me cuentan cosas. Me preguntan qué hacer. Yo no siempre tengo las respuestas, pero les escucho, les creo, y les repito lo mismo que me dije a mí misma aquel primer día. No eres exagerado, no estás loco y no estás solo, porque eso fue lo que nos salvó. No el ruido, no la justicia, no los medios. Lo que nos salvó fue dejar de estar solos, y eso, espero, nunca vuelva a olvidarse.